Hola, este es su podcast favorito, Ajolotes Nerds. Sean bienvenidos. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Espero que muy bien con estos calorones impresionantes. Mi nombre es Rosy y les doy la bienvenida y me vienen acompañando mis queridísimas amigas. Hola, yo soy Giria y yo les saludo por si me escuchan en la tarde. ¡Buenas tardes! Y mi amiga Andy. Hola, yo soy Andrea. También espero que se encuentren todos muy bien. Perfecto. Justo hace ratito estábamos hablando de un tema bastante interesante que nosotras nos dedicamos a las ciencias sociales y humanidades. Yo soy etnohistoriadora. Yo soy arqueóloga. Y yo soy también arqueóloga. Sí, entonces tenemos la fortuna de platicar de carreras que realmente no están conocidas en la sociedad. Creo que la mayoría de las personas, porque a nosotros nos pasa de que vas a una fiesta, a cualquier lado así de, ay, ¿qué estudiaste? Ingenieros, comunicólogos, abogados, arqueología, ¿y eso con qué? Y la típica, ¿no? Los dinosaurios, ¿no? O sea, no sé si les ha pasado a ustedes, chicas. Sí, cuando alguien dice, como que dice, ay, qué bonito, ¿cuántos dinosaurios has encontrado? Y tienes como que, no, pues, ¿cómo te explico? Que, o sea, sí nos dan una embarradita, pero los dinosaurios, y pregúntale a un paleontólogo. Sí, no, y también el clásico de, wow, arqueólogo. Yo también siempre quise estudiar arqueología. Y yo, ¿y por qué no estudias arqueología, no? O sea, ay, sí, es que ese siempre fue mi sueño desde niño. Y pues también piensan mucho, o sea, lo asocian con Indiana Jones, ¿no? O sea, de que, ay, claro, típico. Entonces así encuentran tesoros y situaciones similares. De pronto uno sí quisiera, pero no, lo más parecido que hace Indiana Jones con la arqueología es dar clases y leer mucho. Y usar un sombrero para el sol, claro que sí. Exacto. Sí. Y la mochila, no llevamos un látigo, pero sí una mochila a cualquier parte. Sí, eso es como súper interesante. Y bueno, en mi caso, que es etnohistoria, que ¿y eso con qué se come, no? O sea, ¿a qué te dedicas? Y bueno, en pocas palabras es como historia cultural, la historia viva, ¿no? Creo que se podría entender así. Y a veces es complicado hablarnos y expander nuestros conocimientos fuera del ámbito académico. ¿Sí? Pero saliendo del ámbito académico, Rosy, que así en terrenos prácticos que va y estudia un etnohistoriador, porque pues uno está acostumbrado a decir, ay, estoy acá, pero así en cosas prácticas que estudia un etnohistoriador. En sí, en la etnohistoria se dedica a estudiar tanto códices, documentos históricos, o sea, la metodología de la historia, como un poco la metodología de la antropología, ¿no? Muchas de las prácticas del códice, pues no sé, sacrificios humanos. Obviamente no existen sacrificios humanos en la actualidad, ¿no? Legalmente o que conozcamos. O que conozcamos, pero sí muchos de los rituales que vas a la comunidad y hacen culto a la montaña, que hacen las fiestas patronales, que tienen miles de años y que se siguen practicando en la actualidad, ¿no? O sea, de alguna forma entiendo que es contrastar estos documentos históricos con lo que hacen las personas hoy en día. Exactamente. Y entonces, a partir de este contraste, tú ves que sacas una información, pues básicamente útil, ¿no? Sí. Y una pequeña acotación. Quien no sabe lo que es cultura de la montaña son todos esos rituales que hacen en o para la montaña. Y es un tema muy interesante que quizá después trataremos. Por ahora seguiremos con esto. Con este enmarañamiento de saber qué es a lo que nos dedicamos. Claro, ¿no? Y siento que es algo como muy importante y que nos pasa y que considero que pasa en la mayoría de las carreras. Usamos términos que para nosotros somos muy comunes, pero para personas que no estudian esto, pues no saben y se quedan como que, ay, pues está muy bien, pero no tengo ni idea de lo que me estás hablando. Claro, o a veces te da como pena preguntar, ¿no? Así de, voy a sonreír y a decir que sí, claro. Sí, así que este es el momento para invitarlos a cualquier persona, sea que haya estudiado algo, ¿no? Si escucha a alguien más decir un técnico que les parece un término muy técnico o muy raro, ustedes pregunten, no es como mala onda, sino simplemente ya se nos hace tan normal que olvidamos que no todas las personas utilizan este término y no quiere decir que no sepas, simplemente no lo utilizas para ti no es útil, no es necesario que sepas a qué se define y está bien porque el conocimiento es tan amplio que pues lo hemos ido seccionando y no todos sabemos todo. Sí, exacto, o sea, creo que nos hemos encerrado en nuestra pequeña burbuja académica en donde si no tienes una metodología, si no tienes un objetivo, si no tienes hipótesis y si no te enfrentas a un comité académico y no está aprobado por la NASA,
no, tú dices, no es válido, ¿no? Cuando en realidad creo que las cosas son básicas y de uso cotidiano o sea, tú hablas con la señora de la limpieza que te juro que si a duras penas, digo, no por denigrar a nadie, pero muchas veces no tienen las especializaciones que nosotros tenemos y hace la misma práctica que tú del Día de Muertos, pone la ofrenda o hace fiestas patronales o hace cualquier, inclusive prácticas como el darle la bendición a su hijo para que le vaya bien, ir a rezar a la Virgen María por lo que sea, ¿no? Esas prácticas que son tan cotidianas y que nosotros le ponemos tanta academicidad a eso que de repente ya no forma parte de nuestra vida cotidiana y si no está comprobado y si no está escrito por quién sabe cuántas investigaciones, ya no es válido cuando en realidad vivimos constantemente con eso, ¿no? Claro, y siento que es una parte bonita de la red de las redes sociales, tanto andar en redes sociales que ya olvido decir ciencias sociales, pero creo que una parte muy bonita de las ciencias sociales es que pues esto mismo que nos acaba de decir Rosy, ¿no? Como todas las personas tienen un conocimiento y porque sea diferente no quiere decir que sea malo o que no esté bien, solo es diferente y es una cosa de las que trata pues de recolectar y analizar y muchas veces no sé, platicas con la señora de la tienda y sabe un montón de cosas que tú has estado investigando y leyendo artículos y no te saben decir y llegas y platicas con la señora de las quesadillas y te dicen, uy no, si mi abuelita decía que no sé, que la fiesta de la Virgen empezaba desde tal día por esto y luego pasando ese día todavía se tenía que hacer otras cosas y te da santos y señas y es como que tú me estuve quemando las pestañas y fui a visitar como 5 bibliotecas, yo estresándome por no preguntarle a alguien. Y yo creo que también el ser humano es curioso por naturaleza, entonces de pronto les interesan a muchas personas saber sobre estos temas, que si, por ejemplo, los sacrificios humanos, que si diferentes culturas, diferentes ritos, pero a veces como que el conocimiento no está tan accesible, ¿no? O sea, dice uno, pues encuentra un artículo en internet, pero a veces está en otro idioma, a veces tiene este lenguaje que no es tan apto para la población en general. Entonces, creo que más allá de que se escriban documentos de difusión, creo que también estos proyectos ayudan mucho para que llegue este conocimiento a más personas, ¿no? Sí, o sea, esta cuestión de a veces la difusión no se da tanto, pero seamos sinceras. A ver, ¿cuántos arqueólogos de nuestro círculo conocen, no? O sea, realmente nuestro círculo es muy chico porque tampoco hay mucha población. O sea, creo que desde la misma sociedad que te dice, te vas a morir de hambre. Sí, sí te mueres de hambre, pero te diviertes mucho, ¿no? Creo que desde esa perspectiva, o sea, creo que también eso es algo que no estamos tan acostumbrados a que, bueno, a ver, o tan simple y sencillo. Tienes o de dos, o los papás que te dicen te vas a morir de hambre, o los papás que, ok, sí, hijito, todo lo que tú quieras, te apoyo en el mundo, pero ¿de dónde vas a estudiar eso? ¿Cómo le vas a hacer? O sea, ¿a qué te vas a dedicar? No porque no quiera, no porque no te esté apoyando, sino porque no hay un conocimiento de lo que realmente se hace, ¿no? O sea, uno solamente piensa que la arqueología, la historia o las ciencias sociales y humanidades solamente son museos, solamente son libros, cuando creo que hay una amplia gama de cosas que podemos hacer, ¿no? Y a las que nos podemos dedicar, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, me encantan los archivos y yo puedo ordenarte una biblioteca de un abogado, de, no sé, un físico, ¿no? Que nada que ver con, no sé, que me hablan de astros y demás. No tengo, pero sí lo puedo hacer y puedo tener en contacto con otras disciplinas, con otras áreas que enriquecen el conocimiento, ¿no? Siempre se habla sobre un contexto antes, un contexto histórico, un contexto previo. Y es ahí donde nosotros entramos a decirte, oye, antes de que existiera la Ciudad de México estaba Tenochtitlán, ¿no? Y Tenochtitlán era un lago. ¿Y por qué se fundó ahí? ¿Y qué pasó? Eso es lo que también nosotros podemos decir, oye, pasó esto, ¿no? ¿Por qué no funciona esto y por qué sí funciona esto? Pues porque ahí tienes un grupo de comunidades que están protegiendo un lugar sagrado y no, por más que tú les quieras ofrecer miles de millones de dólares, es un lugar sagrado y saben que si ese lugar sagrado puede trascender en otras cosas, se puede inclusive
una cosa rara, enojar el lugar sagrado y que se va a ir contra ellos y no quieren arriesgarse a eso, ¿no? Eso también nosotros los podemos hacer y son conocimientos que nosotros tenemos y que creo que le falta un poco de difusión, ¿no? Sí, siento que también pues es cosa de formación, ¿no? Por lo menos en el momento que estudiamos, bueno, yo estudié la carrera, pues todavía no había esta apertura o que te dijera, no, pues es que también puedes difundir lo que haces y los que te mencionaban que podías difundirlo, pues es a través de artículos. Y afortunadamente ya existen otras plataformas donde se puede platicar más de estas cosas, pero siento que por lo mismo que no fue tomado en cuenta durante algún tiempo por diferentes razones, pues no te lo ponían como que, también puedes hacer esto y entonces quizás sí llegan a ver algunos lugares donde se habla de arqueología, pero difícilmente es por arqueólogos porque pues como que por lo mismo, ¿no? Que dices, es que si no digo todas las citas alguien me va a decir algo feo, ¿no? Y muchas veces no es como que tengas que profundizar tanto, solo ponerlo sobre la mesa y si a alguien le interesa ya puede ir a buscar y investigar más y, no sé, pasarse un buen rato divirtiéndose, leyendo acerca de sacrificios y mucha sangre. Y yo creo que también y es importante hablar sobre qué es la arqueología, ¿no? Porque, o sea, de pronto nosotros como arqueólogos, pues ya como que sentimos que lo sabemos y obviamente la gente lo sabe, pero muchas veces cuando en las poblaciones escuchan, viene un arqueólogo va a excavar, se va a llevar nuestro oro y se va a robar nuestras piezas, ¿no? O sea, cuando en realidad no hacemos eso, ¿no? O como decía hace rato Yiria, excavamos dinosaurios. Entonces, ¿realmente qué es lo que hace la arqueología? Porque sí, o sea, a partir de las excavaciones obtenemos muchos datos, pero no es lo único que hacemos. O sea, el arqueólogo no nada más se dedica a hacer hoyos y ya. E incluso hacer estos hoyos o estas excavaciones que están bien fundamentadas y tienen una metodología, llevan todo un proceso, ¿no? Pero hay mucho más allá de la arqueología, o sea, más allá de excavar, de hacer hoyos y llevarnos piezas. Yo hace poco hablaba con un amigo y le decía, es que la gente en general cree eso, ¿no? Sacamos las cosas de la tierra y se acabó. Y me decía, ¿y qué no es eso lo que es un arqueólogo? Y yo, no, o sea, realmente, y lo que yo quisiera aquí mencionar es, ¿qué es lo que hace un arqueólogo? El fin último de la arqueología no son los objetos en sí, no son las piezas completas, no es el oro, no son los entierros humanos. Es entender a las sociedades que hicieron esa vasija. O sea, está la vasija muy bonita, pero ¿quién la hizo? ¿Por qué la hizo? ¿Para qué la hizo? ¿En dónde la utilizaba? ¿En dónde la depositó? O sea, realmente eso es lo que nos importa cuando nosotros excavamos algo, ¿no? O, a ver, encontramos este pequeño artefacto elaborado, hecho a partir de un diente. ¿Por qué ese diente? ¿Para qué lo utilizaban? O sea, nosotros, más allá de los objetos, o sea, es lo que me gustaría recalcar, nos interesa lo que hay detrás de esos objetos, las personas que los utilizaron. No sé si quisieras mencionar algo más al respecto, Sí, Yiria. que, bueno, cuando piensan en arqueología y en las piezas bonitas de los museos, a nosotros también nos emociona mucho cuando los encontramos porque la mayoría del tiempo encuentras un pedacito nada más. Seguramente muchos de ustedes han visto cómo se rompe un plato. Cuando tú estás excavando, la mayoría que encuentras es esos pedacitos que quedan de que rompes un plato. Entonces es muy emocionante cuando te encuentras algo completo y dices, ay, mira, tan bonito. Y que también es importante mencionar que la vasija completa o ese fragmento de plato, de alguna forma nos está dando la misma información. O sea, para nosotros no tiene más valor un objeto completo que un fragmento, Bueno, porque incluso un yo no fragmento diría pequeño. la misma información, sino diferente información, porque tú de un trozo puedes sacar una información que quizá de una vasija no la puedes sacar, porque por ejemplo de un pedacito puedes decir, mira, estaba hecho como con esto. Y de una pieza completa no lo puedes porque como está completa no la vas a quebrar. Son tan difíciles de que localices una completa como para andarle quitando un cachito para ver cómo estaba hecha por dentro. Entonces, como que yo más bien diría que es información diferente. O sea, no puedes discriminar una de otra, pero sí puedes aprender cosas diferentes si la encuentras completa que si la encuentras en un pedacito. Y eso también se me hace interesante, ¿no? Dependiendo de lo que encuentres va a ser la información que puedas extraer de eso y también de los recursos, porque también se trabaja con otros especialistas que tienen acceso a pues hacer análisis. Por ejemplo, están isótopos radiactivos, el carbono 14, que es el que más conocen y se utiliza para fechar, y otras cosas que tú llegas y se los das y dices, ¿qué quieres que hagas eso? Le digo, pues esto, y es como que, no sé para qué lo quieres, pero toma, y el arqueólogo dice, por esto y por esto yo puedo saber, no sé, de dónde vino, qué comió, más o menos de dónde tomaba agua y cosas así, que algunos proyectos sí tienen
el acceso y otros no, pero cada uno con sus recursos va a sacar información para justo lo que dijo Andy, ir sabiendo quiénes fueron los que los hicieron, ¿no? Los cambios que tuvieron esa sociedad en que vivían las personas que lo hicieron y todas esas cosas bonitas. Sí, o sea, creo que también es muy importante conocer que pues tanto la arqueología como la etnohistoria son ciencias que nos van a decir de dónde venimos, quiénes somos, quiénes son nuestros ancestros, y todo este tipo de contextos. O sea, no solamente se trata como de, a veces pareciera, ¿no? No sé, siento como ese feeling de que de repente la gente piensa que la historia no tiene nada que ver con ellos, ¿no? O sea, no, ¿cómo crees? O sea, ¿y por qué? Porque son muy indígenas y yo soy solamente de la ciudad y pues ellos viven en los cerros, y cuando en realidad, por favor, o sea, yo creo que ustedes también han encontrado que no es tan común que la arqueología histórica, y supongo que han encontrado también piezas de los conquistadores, cosas o entierros también, ¿no? De sociedades modernas. Yo creo que también mucho, siento yo que también en México, no sé en otros lugares, bueno, podría hablar un poco del Perú, pero bueno, eso ya será en otra ocasión. Siento que también como sociedad hemos visto que la historia antigua siempre va a ser como, o la historia en general, ya no estamos hablando de una historia antigua, sino la historia es prehispánico, ¿no? Todo tiene que ser como muy prehispánico. Si no es prehispánico, ya no es historia, cuando en realidad creo que es un tejido de una sociedad tan amplia, estar hablando también, por ejemplo, de la época de la colonia, de la gente, o sea, hablar también de esta oleada de migrantes que vinieron mucho después de la época colonial de la Nueva España con los españoles, ya como refugiados, que también eso es un parte de nuestra historia, y que creo que también tanto como ustedes como arqueólogas, yo como historiador, podemos hacer esa historia, ¿no? Es que, bueno, algo muy importante y muchas veces se nos olvida es que la historia es ayer. O sea, es el presente, el futuro y todo lo que no es presente o futuro es historia. Entonces se puede estudiar, o sea, desde lo que pasó ayer o lo que pasó hace millones de años, ¿no? Entonces, como por esto, es también muy importante lo que dice Rosy, ¿no? A veces nos enfocamos en un solo periodo del tiempo y eso no está mal, pero no hay que olvidar que pues hacia atrás y hacia adelante también se contaron y sucedieron muchas cosas que también podemos ver y podemos como pues ir como viendo y buscando qué nos llama la atención, porque cada uno de esos periodos tuvo una característica muy especial y ciertamente como lo que nos enseñan en la escuela, lo que suele llamarse como la historia hegemónica, la impuesta, la que a todo mundo tiene que saber, entre comillas, pues es esto, ¿no? La época prehispánica, un poco del virreinato y quizá un poco de ya quién fue presidente, lo que pasó en su periodo de tiempo y muchas veces es solo de un territorio en nuestro caso, de la República Mexicana, porque México es un país muy diverso y no, su modo de llevarlo, eso lo te vamos a contar pues medio bien lo que pasó en el centro, un poquito de lo que pasó en el norte y un poquito de lo que pasó en el sur, pero cada uno de ellos tiene como por sí mismo una historia muy rica. Y siento que pues justo aquí sale una palabra que luego si no estás muy metido como en ese tema se te olvida, que nosotros no fuimos una colonia, fuimos un virreinato, porque sí es diferente porque no tuvimos como colonizadores, tuvimos un virrey, por eso es virreinato y no colonia, aunque por mucho tiempo, por alguna razón, así se ha dado a conocer. Por eso, por ejemplo, en Estados Unidos sí se puede hablar de colonias, pero nosotros no, nosotros fuimos un virreinato y de hecho el virrey que estaba aquí tenía un poder en un territorio muy amplio que muchas veces rebasaba lo que actualmente se conoce como el territorio mexicano, porque como parte de esta cosa muy extraña y compleja, tenía poder sobre lo que ahora pues conocemos como Manila. O sea, su poder llegaba hasta allá, pero era el virrey, no la colonia, porque si hubiera sido una colonia, no, o difícilmente habría podido tener como tantas cosas que controlar. Aparte era un todo, ay, a ver si no me
dicen algo, era un desmadre. En esa, o sea, Disculpe la palabra, pero pero es que es la mejor manera de definirlo, o sea, en esa época el gobierno pues era así, ¿no? Y sí, hay documentos que dicen, no, tenían que ser esto, y hay muchos documentos que protegían a las personas que eran originarias del territorio mexicano, en ese tiempo conocido como indios, pero en la realidad es que pues nadie les hacía caso, y si alguien las mencionaba era porque le convenía. Sí, o sea, completamente de acuerdo. Y lo más curioso es que eso suena muy contemporáneo. Y yo creo que también retomando un poco esto que dice ahí de lo contemporáneo y lo que menciona esta Rosy, es que la historia realmente formamos parte de ella, o sea, no nos debemos de sentir desvinculados, así como que, ay, eso pasó hace muchos años, porque realmente está en nuestras venas, digamos, corre por nuestras venas toda esta información, o sea, uno podría decir, ay, ¿yo qué tengo de relación con la época prehispánica, no? O sea, incluso eso ya pasó hace mucho tiempo, ya pasó un virreinato, ya pasó una independencia, pero no es así, o sea, por ejemplo, a mí se me hace así como un ejemplo muy claro es nuestro lenguaje. O sea, cuando de pronto decimos este verbo de apapachar, ¿no? Ay, Claro. hay que apapacharte, ¿no? Que viene del náhuatl apapachoa, que es abrazar con el alma, ¿no? O como por ejemplo, ahorita que está lloviendo, ya empezó el chipi chipi. O sea, el chipi chipi es una palabra en náhuatl que significa gota. Entonces, chipi chipi es muchas gotas, ¿no? O sea, el plural de las gotas. Entonces, de alguna forma estamos como que arrastrando todo esto. O de ahorita se me viene otro ejemplo a la mente de cuando estornudamos, ¿no? O sea, antes se decía que goces de buena salud, porque antes alguien cuando estornudaba, pues ya, ¿no? O sea, digo, la medicina no estaba tan Sí, desarrollada y claro. entonces este de que goces de buena salud se fue convirtiendo a nada más salud y entonces hoy cuando alguien estornuda, pues nada más dice salud, ¿no? Pero viene ya de atrás. O también no sé si han escuchado que cuando estornudas dices, alguien se acordó de ti, ¿no? Sí, claro. Es muy claro. Y eso también, o sea, tiene una reminiscencia prehispánica, porque cuando alguien estornudaba decían mocatlactolo, que significa alguien de ti está hablando. Entonces, como que también en nuestro lenguaje del día a día podemos ver que tenemos esas cosas bien enraizadas, de las cuales no somos conscientes, pero que están ahí porque han trascendido de generación en generación. Y bueno, es importante recordar y quizá hacernos conscientes de ello. Sí, y aparte, o sea, no vayamos, me parece súper interesante lo que dices, o sea, nuestro lenguaje, no vayamos tan lejos, Tlalpan, Azcapotzalco, Tlatelolco, son palabras náhuatl. Y tú dices, bueno, no, es que no lo incluyo en mi lenguaje porque yo, lo que tú quieras, pero te apuesto que sí comes tacos en la esquina. Y el maíz es de origen mexicano y tiene pues, miles de años y te encantan tus tacos de suadero, ¿no? O sea, y tiene todo un antecedente prehispánico y como bien dices tú, o sea, nuestra cultura está inmersa, seas de donde vengas, tú ya estás formando parte de una vida cotidiana que tiene, pues ahora sí, la mezcla de dos culturas, tanto la española y la mexica, que son las fuertes, ¿no? Porque bueno, también no... Bueno, fuertes para el centro de México, porque Sí, bueno, sí, claro. sí, hablando de otros lugares es otra. Sí, creo que también es un buen punto para retomar lo que habías dicho, ¿no? De que pues no somos como solo es como la época prehispánica, el virreinato, pasaron muchas cosas después y también antes, y en el lenguaje también se puede ver, por ejemplo, la palabra almohada y la palabra pijama, que no son como tan del español. Y también como pues actualmente cosas que usamos y que de repente ni siquiera te das cuenta, como cuando dices ok es muy de Estados Unidos, y eso también cuenta como que otra historia, ¿no? Porque empezamos a utilizar estas palabras del inglés y ahora son tan comunes que cuando lo piensas no te acuerdas cómo lo decías en español o sin usar ese término que no es, digamos, como de nuestra lengua, entre comillas, también, ¿no? Sí, o sea, se me hace como muy interesante todas estas cosas que en la vida cotidiana, como les comentaba, es historia, es cultura, es arqueología, es historia, es todo junto, ¿no? Es toda una gama de situaciones, de eventos, de todo. Y sí, también otra palabra que de repente me acordé es como de hashtag o selfie, o sea, es como que, ¿cómo dicen selfie sin decir selfie? Y Sí. pues bueno, ya con esa pregunta los dejamos pensando porque creo que ya nos alargamos un poquito. Sí, o sea, creo que pues así como me gustaría que ustedes
dieran para finalizar una opinión de, pues, más que opinión, cómo se sienten y cómo viven su carrera, ¿no? ¿Si quieres, Giria? Uy, yo creo que eso nos da para otro episodio, porque siento que es algo que tienes que No, reflexionar. pero así a grandes rasgos, o sea, ¿qué es lo que más, cómo te ha gustado de tu carrera y por qué te sientes bien con eso, ¿no? Pues lo que me gusta es que la arqueología, o sea, es muy importante ver los detalles, todos los detalles, porque muchas veces tienes mucha información o a veces nada más tienes una o dos cosas para responder la pregunta o lo que estás buscando. Entonces te obliga a que mires todos los detalles, ¿no? De qué están hechos, si tiene algo, por qué no tiene otra cosa. Y me gusta mucho eso y que siento que muchas veces como que lo olvidamos y ya que estás adentro, pues te vas dando cuenta de otras cosas que antes no habías visto. Por eso que te ayuda como que a ver detalles y a ir escuchando también a las personas, porque en algún momento todo eso que creemos que es muy normal va a desaparecer y no sabes si va a quedar como permanente y un arqueólogo va a decir, ay, mira que hacían esto, o lo va a ver y no va a tener idea y va a decir, pues ponlo allá porque hay varios de esos. ¿Y a ti, Andy? Pues yo creo que sí, retomando lo que dice Giria, sí es importante ser como muy observador y yo creo que la arqueología, bueno, sí, como también menciona Giria, esto podría darnos Sí, para claro, horas y horas de hablar, Sí, sí. pero yo creo que en pocas palabras me ha permitido pensar de forma diferente a lo que yo siempre había considerado. O sea, como que me ha permitido como abrir mi mente y decir, hay otras formas distintas de pensar, hay formas distintas de hacer las cosas y no nada más encasillarnos en algo, ¿no? Y esto es así, o sea, la arqueología creo que nos da la oportunidad de ver las cosas de formas diferentes. Pues muchísimas gracias por esta tarde tan encantadora. Ay, no te vayas así. ¿A ti cómo te ha ayudado a verle en historia a la vida? Claro, No, por se nos supuesto. estaba ya se quería escapando. saltar la pregunta. Sí, claro, es que querías que... No, creo que para mí la etnohistoria es definitivamente sí, engloba muchas cosas y da para mucho y hablar horas y horas de etnohistoria, pero creo que lo que a mí más me ha llamado mucho de la etnohistoria es que es conocer algo que casi no se conoce, porque es una carrera muy, muy selecta. De hecho, en la UNAM ni siquiera existe, que es como la máxima escuela que tiene casi todas las carreras. Y conocer la etnohistoria me ha dado a mí también la oportunidad de interactuar con otras disciplinas como la geografía, bueno, como igual que la arqueología, ¿no? Ver la vida, la historia de una manera muchísimo más amplia. Creo que coincidimos en lo mismo. Creo que tanto la arqueología como la etnohistoria van agarradas de la mano, sobre todo con otras disciplinas para interpretar al hombre. A mí me ha ayudado mucho inclusive para conocerme a mí misma, para saber de dónde vengo, darme hasta como identidad. Eso para mí ha sido bastante importante. Creo que el conocerme inclusive tanto a mí como a mi sociedad, ¿no? Pues ahora sí, creo que estamos finalizando. Muchas gracias por estar en esta linda tarde compartiendo, platicando y creando conocimiento. Sí, mañana, tarde y noche, cualquiera que sea la hora en la que prefieran escuchar este bonito episodio. Sí, gracias por escucharnos y nos vemos muy pronto. Bye. Adiós. Bye. Patrocinado por Estudios El Búnker.